7 de la mañana con 40 minutos en la hora del centro. Está con nosotros aquí en el estudio Heriberto Castillo Villanueva. Él es el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal para hablar sobre la jornada notarial 2014. Son de esos temas en que uno dice, ay, yo tengo que ver con esto o no tengo que ver con esto. Bueno, escuchamos a Heriberto porque todos tenemos que ver con eso de alguna otra manera. Heriberto, bienvenido, gracias que estás con nosotros. Muchas gracias. Javier. Buenos días. A ver, ¿qué es esto de, primero, ¿para qué una jornada notarial y a quién le importa, le afecta o debe de estar a las vivas, como decíamos domésticamente? Esta jornada notarial, como en muchos años anteriores, este es el 15º año en el que se lleva, es un esfuerzo conjunto de las autoridades, de la Asamblea Legislativa y de los notarios de la Ciudad de México, en la que todos ponemos algo de nuestra parte. El gobierno hace o expide una resolución, un acuerdo de facilidades administrativas para disminuir una serie de requisitos en las escrituraciones y lo más importante, hay una condonación de impuestos. Y entonces, eso es lo atractivo de la jornada. En términos sencillos, te diría que de lo que cuesta ordinariamente una escritura, cuando se escritura a través del programa de jornada notarial, se reducen los costos en un 50%. ¿Por qué? Porque en un trámite ordinario de cualquier escritura se requiere como requisito un avalúo que refleja un valor real del inmueble, un valor comercial del inmueble. Y en el caso de la jornada notarial se elimina el avalúo, que ya sí lleva una reducción, efectivamente lleva un costo y al no hacerse el avalúo se quita el costo del avalúo, pero además se considera como valor de la operación el catastral, independientemente de que el precio, vamos a pensar en una operación, una compraventa de 1 millón, o a lo mejor el valor catastral está en 500,000 pesos, o a lo mejor la operación es de 2 millones, pero el valor catastral está en 800,000 pesos. Entonces la base para pagar los impuestos es el valor catastral, que se traduce en una reducción importante para las personas. En este programa entra toda lo que es la escrituración de viviendas, hasta de 1.200.000 pesos como regla general. Hay una excepción de 1.200.000 a 1.700.000 que difícilmente se cumple, porque en ese caso excepcional sí se requiere un avalúo y tendría que ser menor a 1.700.000. Por eso digo que la regla general es que el valor catastral de la vivienda ubicada en el Distrito Federal, porque es un programa del Distrito Federal, sea de 1.200.000 pesos. También en la jornada notarial entra el otro tema al que seguramente te estabas refiriendo en su momento, que es el de las herencias, y va de la mano con los testamentos. Pues antes caía la herencia y uno, pues le caía uno directito, ¿no? Pero ahora hay que pagar. Sí, hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Se hace la escritura y se paga lo mismo, en el Distrito Federal cuesta lo mismo una escritura de compraventa, los impuestos son los mismos y los derechos son los mismos que una escritura de donación, que una escritura de adjudicación por herencia. ¿Qué piensas? ¿Es así el mundo, Heriberto? ¿O nosotros andábamos como lo excepcional y que no pagábamos nada? Es interesante. Estamos hablando de impuestos locales. Sí. Impuestos federales no existen por la herencia. No existe impuesto sobre la renta, no existe IVA en el caso de adquirir por herencia. En algunas entidades de la República Mexicana, el impuesto por adquirir por herencia no existe. En la mayoría de las entidades de la República Mexicana sí existe. Desde mi punto de vista, sería interesante que se homologara todo. Yo diría o que las cobre o que no se cobre. Se cobra o no se cobra, pero sí. Cualquier ciudadano pensaría que no se cobre. No, yo pensaría que lo mejor sería que no se cobrara, como en algunas entidades sucede. Si adquieres por herencia, no tendrías por qué pagar un impuesto. Oye, pero aquí sí se paga. Aquí sí se paga y en la mayoría de los estados. Oye, ¿en el mundo cómo es? ¿Tienes una idea, Heriberto? Sí, en términos generales, no se paga. No se paga. Eso es lo que acaba pensando el ciudadano, Heriberto, no nos hagamos, nos quieren sacar lana como de lugar, ¿no? Ese es el asunto. Sí. A ver, para volver al asunto, esta idea, ¿te acuerdas que después de 5 años tú vendías algo y entonces una propiedad? Y entonces, esa también ya cambió, ¿no? Cambiaron esas reglas. Ya no hay. Hasta el año, sí hay, pero ya con limitaciones. Hasta el año pasado, cualquiera que vendiera su casa habitación, siempre y cuando hubiera vendido otra en 5 años inmediatos anteriores por la que hubiera estado exento, no pagaba un peso de impuesto. Así la vivienda costara 100,000 pesos, 1 millón. Lo que costara. 50 millones, porque las hay también. Sí. Y no pagaba un peso porque es tu casa habitación. Sí. Y se entiende que cuando vendes tu casa habitación es porque vas a comprar otra casa habitación.
Ahora no, ahora se limitó hasta 3,5 millones. Todo lo que exceda de 3,5 millones, por el excedente vas a pagar un ¿Cuánto se impuesto. paga? Es dependiendo de la ganancia. Es una fórmula un poquito compleja, pero, Claro, pero ahora sí que pero la ganancia, entre más ganancia más pagas, puede llegar al 35% de la ganancia. Hijo, está fuerte. Sí. A nosotros nos parece que estaba bien la regla como era antes, pero bueno, con esta nueva ley del impuesto sobre la renta que existe a partir de este año 2014, hay una serie de limitaciones a las exenciones. ¿No desalienta el mercado? ¿Qué piensas, Heriberto? Bueno, seguramente las personas piensan 2 veces el vender su propiedad o no, porque antes su casa, habitación, porque antes sí tenían un estímulo importante. O sea, vendo mi casa en lo que sea y me compro otra casa y no voy a pagar impuestos por vender. Ahí estamos hablando de impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal. Sí. Ahora, lo que sí es que hay algo que también, por lo que dices, interpreto que la ley contempla. Si tu casa vale más de 3 millones de pesos, pues también supongo que es otro el poder adquisitivo, ¿no? Sí, esa seguramente fue la idea, que así decían, de hecho, los anuncios, sí, ¿no? Que entre el que más tenga, que más pague. A mí me parece que debería de ser parejo. Pero bueno, ahorita quedó limitado. Hay 2 cosas que nos dice Heriberto que están para pensar, la verdad. Una es esta de las herencias y otra es este tema. Claro. A ver, claro. Estas jornadas notariales, ¿a quién van dirigidas? A ver, yo te diría, yo tengo una casa o tengo un departamento, mi departamento cuesta 2 millones de pesos, por decir algo. Realmente lo que vale si se vendiera en el mercado. Si se vendiera en el mercado, a lo mejor se venden más en el mercado. Digo, claro, como siempre pasa, tendría uno que ver un avalúo. ¿Nosotros en qué estamos? Sí, toda vivienda que se tenga que escriturar, sí, y esté abajo de 1,200,000 su valor catastral, independientemente del valor real o independientemente del precio en el que valor la venda, catastral. El valor catastral entra al programa de jornada. Este programa de jornada dura todo el año. Empezó formalmente el 28 de abril, pero dura todo el resto del año. Ahorita vamos a estar en las 16 delegaciones, en esta semana, la próxima semana, etcétera. En las 4 próximas semanas vamos a estar en las 16 delegaciones, 4 delegaciones por semana. Después vamos a estar en la Asamblea Legislativa, después vamos a estar en el Colegio de Notarios del Distrito Federal y después vamos a estar en algunos módulos de la Dirección General de Regularización Territorial, que es la dirección por parte del gobierno del Distrito Federal que organiza esto. Independientemente de eso, durante el resto del año se puede obtener la constancia. El hecho de estar en el programa de jornada consiste en tu valor catastral, que el inmueble esté en el Distrito Federal y que obtengas una constancia de participación en la jornada, que se obtiene muy fácilmente. Básicamente, estando dentro de los requisitos que es el valor catastral, se te expide una constancia de jornada. Esa constancia se expide ahorita en las delegaciones, se expide en la Asamblea Legislativa, en el Colegio de Notarios del Distrito Federal, o yendo con cualquier notario del Distrito Federal, el notario le ayuda a obtener la constancia. Teniendo la constancia es el documento necesario para poder obtener básicamente los descuentos en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y en los derechos de registro público. Tengo que aclarar algo muy interesante en esto. En herencias, el valor catastral se sube a 2 millones de pesos. Eso es algo muy interesante, se sube hasta 2 millones de pesos. Y no importa el destino del inmueble y no importa el número de inmuebles. En el programa de jornada respecto de viviendas, de escrituraciones de compraventa, vamos a pensar, está limitado a una sola operación con los beneficios por persona. Sí. Y habitacional. En el caso de herencias, puede involucrar varios inmuebles ubicados en el Distrito Federal y no necesariamente el destino tiene que ser habitacional, puede ser un lote de terreno, un comercio. Entonces, ahí está el programa del gobierno del Distrito Federal, sensible en esto que platicamos hace rato de los impuestos, dice, bueno, hasta 2 millones de pesos y te ayudo a que regularices. Sí. Y ahí las condonaciones inclusive son más altas, puede llegar hasta el 80% del impuesto de adquisición. Heriberto, tiene una cierta lógica. Hay una parte que no me gusta, como ciudadano, digo, bueno, yo tengo una propiedad y por qué, pero hay una cosa, a ver, alguien que vende una casa que en 10 millones, 20 millones de pesos, o hereda, ¿qué tenemos que hacer socialmente con ese asunto? Por más que el dinero haya sido bien habido y la propiedad sea... Digo, ¿qué hay que hacer con eso? Esa es una pregunta, ¿no? Si te refieres a
seguimos en el tema de los impuestos. Sí, claro, para regresar, porque regresamos, íbamos y volvíamos. Sí, bueno, hay muchos puntos de vista y algunos fiscales, por ejemplo, algunos autores en materia fiscal dicen que el impuesto de las herencias no debería existir porque es confiscatorio, porque a fin de cuentas acabaría con el resto de cuando las personas se van muriendo por generaciones, acaban consumiéndose la propiedad cuando vas pagando, me refiero en pagos de impuestos, no debería de existir ese impuesto. Tienes razón. Y en el caso de la casa habitación, a mí me parece que una manera de estimular a las personas, que además todos aspiramos a eso, a tener una mejor, mejor casa, vivir de mejor manera. Nadie compra una casa pensando en que va a ser un negocio y que ahora va a costar más, etcétera. Cuando tienes tu casa, normalmente dices, pues tengo mi casa. Independientemente que tenga un valor, mucho o poco, es tu casa, no estás pensando en que estás haciendo un negocio. A diferencia de cuando entras en una empresa donde vas haciendo un negocio, o cuando compras un inmueble, un despacho, un comercio, precisamente estás pensando en hacer un negocio y que esto te produzca y que parte de tu negocio sea el valor de la propiedad, etcétera. Pero en el caso de la casa, yo diría, nadie está pensando en hacer negocios, por eso seguramente durante muchos años existió la exención. Que yo me acuerdo, la exención tenía con distintos requisitos. Alguna vez se obtenía una fianza, comprobar domicilio de 2 años, con comprobantes, pero esta exención había durado, si no mal recuerdo, más de 20 años. Y ahorita, bueno, pues ya se quedó limitada. Y a ver cuánto dura otra vez, Heriberto, ¿no? Bueno, esperemos que... Que poco. Así bueno, es. Entonces, nada más para recordar, van a estar en las próximas semanas en las 16 delegaciones, 4 por semana. Exactamente. Y en la Asamblea Legislativa, del DF. Del DF y en el Colegio de Notarios. Pero adicionalmente, con cualquier notario del Distrito Federal pueden acercarse, el notario les va a dar la asesoría necesaria para que obtengan la constancia, etcétera, ¿no? El trámite es algo muy sencillo. Propiamente el notario es el que se encarga de obtener las condonaciones, etcétera, de ayudarle a la gente. Heriberto, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Heriberto Castillo. Es un gusto. Gracias, buenos días. Gracias, vámonos con el mundo de la ciencia, mi querido Alejandro, que además va a haber show hoy, ¿verdad? Efectivamente, Te quiero ver.